Bienvenido al podcast donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sea un curioso académico. Yo me pregunto si estamos realmente como docentes preparados para generar espacios de inclusión, llámese educación básica, educación media, educación superior. Eh, Creo que es un reto bastante grande, es un reto que representa un desgaste emocional, físico, psicológico para quien está enfrente del aula, ¿no? Quien es el docente es un reto bastante grande, es muy complicado porque creo que no solamente yo he pasado por ese proceso, digo, habrá personas que estén como más alejadas de la noción de inclusión, otras que estén familiarizadas porque el currículum lo marca y hay que ponerlo en las planificaciones, y otras que definitivamente desconozcan del tema, ¿no? Pero dependiendo de en qué distancia estés de acercamiento al tema de inclusión, te va a resultar a veces, hasta a veces más complicado, vas a tener más incertidumbres que certidumbres, ¿no? Y creo que también de eso se trata un poco lo que yo vengo a compartir y he tratado en las últimas participaciones que he tenido en este y otros espacios, este, que lo que yo venga a decir aquí no sea una presentación de resultados de investigación, ¿no? Sino que provoque al diálogo, que provoque al cuestionamiento, que si lo que yo digo no está fundamentado desde su área, lo fundamente, ¿no? Lo que necesitamos es precisamente que la diversidad de pensamientos, la diversidad de personas, haga que esto vaya avanzando, ¿no? La sinergia no se da solamente por una persona, sino que es el cúmulo de más esfuerzos. Pensar en la educación para mí, desde mi perspectiva, y lo he compartido con algunos compañeros con una metáfora, es como el agua. Una educación que se estanca, una educación que se queda estática, no tiene un sentido de ser desde mi perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Y con esto voy a explicar un poco a qué me refiero con ese estancamiento. Un profesor, un docente que lleva las mismas prácticas año tras año porque le ha funcionado, porque dice, bueno, pues hay que marcar lo que está en el currículum para poder alcanzarlo y ponemos nuestros objetivos y termina el ciclo de año escolar, y cuando viene otro ciclo u otro semestre para el caso que sea educación media superior y educación superior, y lo vuelve a aplicar, no quiere decir que lo que está haciendo esté bien, quiere decir que lo que está haciendo no se renueva, ¿no? Y como sabemos, el contexto, la historia, las sociedades van cambiando. Lo que a mí me enseñaron en primaria no es lo que le están enseñando en primaria a estas nuevas generaciones. Lo que a mí me tocó ver cuando me formaron como educador no es lo mismo que están viendo ahorita, ¿no? Si tú le das a alguien de beber esa agua, pues obviamente se va a intoxicar, se va a viciar, se va a poner mal, ¿no? La educación es lo mismo. Si tú le das una perspectiva educativa que ya ha tenido mucho tiempo de rezago a las personas que se están formando como docentes, pues obviamente no vamos a tener resultados nuevos, ¿no? Para esto es necesario que la educación siempre esté en constante cuestionamiento, esté en una dinámica en la que el estudiante, el profesor, todo el dispositivo, ¿no? El instituto, o el colegio, tengan cuestionamientos día a día, ¿no? ¿Qué es lo que estoy estudiando? Tuve la oportunidad de estar en un espacio con un investigador de la UPAEP, el doctor López Calva, y yo le hacía una pregunta porque él hablaba de currículum, que a veces el docente está atado al currículum. Hay que comprobar qué es lo que se hace y cómo se hace. Pero también desde el área de la docencia a veces llegamos a cuestionar, oye, ¿por qué ponen esto? ¿O por qué nos piden que hagamos esto? Si a lo mejor no tiene los resultados que nosotros quisiéramos, o a lo mejor esto para el contexto actual ya no es vigente, ¿no? Tendríamos que enseñarle otras cosas. Yo le decía al profesor, oiga, profesor, entonces, ¿cómo le hacemos los profesores para mediar? O sea, ¿cumplimos al 100% con el currículum o hacemos un poco de intento de cátedra libre o qué es lo que hacemos? El profesor me contestó, bueno, pues hay que hacer el 50-50, hay que hacer que trabaje tanto el currículum para comprobar, porque como docentes estamos atados a ese mecanismo, pero también hay que dejar algo significativo en el otro que está
enfrente de nosotros, en el otro que está dispuesto a que lo acompañemos en el proceso formativo. Desde ese punto, yo hago una crítica, bueno, una reflexión crítica, creo que sería muy osado de mi parte, pero sí hago una reflexión sobre la educación desde la perspectiva del docente, ¿no? A veces pensamos como estudiantes que el docente, más en el nivel formativo, como que nos están preparando para docentes, es el que nos va a ayudar a ser el profesionista que va a ser inclusivo, el profesionista que va a poder cubrir con todo el tema de curricular, planificar bien, ¿no? Cosas así. Y le damos un poder, le otorgamos un poder sobre nosotros, ¿no? De repente el papel del estudiante de educación superior que se forma para ser docente le otorga ese poder y él solo se sujeta a lo que dice el sujeto de la educación, ¿no? Somos sujetados de la educación, de por qué debe de ser así un profesor, esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que tiene que planificar, esta es la forma en la que va a comprobar. Y a veces yo me pongo a pensar que de repente en el discurso suena más como que el docente es, en vez de ser un profesionista, es un técnico de la educación, porque pensamos que con el solo hecho de planificar de acuerdo a los contenidos que nos marca la institución, llámese Secretaría de Educación Básica o los planes y programas que tienen las instituciones de educación superior, ya porque cumplamos eso en el temario, porque lo demos por visto, ya estamos generando un proceso crítico y reflexivo en los estudiantes, ¿no? Pensamos que eso se da por sí solo, ¿no? Que se da espontáneamente. Sin embargo, pues sí es necesario que el otro, el que se está formando, tenga la capacidad de cuestionar, ¿no? Tenga la capacidad de decir, oye, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando tú pones a ese sujeto que se está formando como docente con esas prácticas que él internalizó, que él ya enraizó, que dijo, esto es lo correcto, esto es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque me dijo mi profesor, porque yo le planteé un escenario hipotético y él me contestó con esto, ¿no? A mí me pasaba mucho antes que me decían, cuando empezaba a hablar del tema, dice, oye, bueno, ¿y tú como educador físico qué haces para incluir a las personas con discapacidad? Y yo caí en el error de decir, mira, primero tienes que conocer la discapacidad, tienes que conocer cuáles son las condiciones físicas, qué es lo que tienes que hacer con el esfuerzo, la carga, la dosis que le pones, y no es totalmente un error. Creo que lo que tendríamos que hacer tanto del área como de la educación física como de la docencia es antes de sacar el recetario de estrategias y dinámicas pedagógicas, lo primero sería conocer a la persona, acercarse a la persona, conocer, platicar, no hacerlo un sujeto, sino reconocer la condición de persona y no de sujeto en la educación. Por eso yo me cuestiono si existen las personas realmente dentro de la educación, ¿no? De repente el estudiante decimos, ay, pues un desarrollo integral, vamos a hacer estas competencias y todo eso, pero se enmarca en lo que había comentado, ¿no? Se vuelve un sujeto sujetado de la educación. Hay que aprender este contenido, tienes que saberlo y lo vamos a evaluar para ver si alcanzaste las metas, ¿no? ¿Qué digo? Estamos atados en un mecanismo educativo en el que pues nos exigen ciertos resultados, nos dicen que tenemos que hacer comprobaciones para ver que realmente se esté logrando un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje significativo en educación básica. Sin embargo, dejamos a un lado, pues, a esta persona, ¿no? Pensamos que son estudiantes, son alumnos y ya, ¿no? O sea, ellos vienen, están aquí, nos escuchan, hablamos, dejamos tareas, dejamos actividades o medio retroalimentamos y ya, ¿no? Sin embargo, tenemos que pensar que no es un objeto, no es un sujeto, sino que es una persona, ¿no? La condición de persona, pues es algo inherente, ¿no? Aquí pongo una definición que trabajé yo durante la maestría, que puede ser muy cuestionable porque eso ya tiene algunos años, pero es lo que digo, o sea, precisamente se trata de que todo vayamos renovándolo, ¿no? Este, Ahora, por el lado de la discapacidad. En el tema de discapacidad es un poco complicado, por ejemplo, hacer participaciones cuando no eres una persona con discapacidad. En mi caso, pues yo no soy una persona con discapacidad. Sin embargo, he tenido la fortuna de compartir espacio con grandes colegas, con grandes personas
Tengo la fortuna de pertenecer a una red de personas que están muy comprometidas con el derecho a la educación, en educación superior de personas con discapacidad y sobre todo la no discriminación. Ahí tenemos padres de hijos o hijas con discapacidad, tenemos personas, estudiantes con discapacidad, tenemos investigadores, tenemos profesores, tenemos autoridades. Y creo que eso a mí me ha enriquecido muchísimo y me ha dado las herramientas suficientes como para venir a tocar el tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la discapacidad? Bueno, pues de repente hay como un miedo terrible por parte de los docentes que no estamos familiarizados con estos temas o de los docentes que ya llevan tiempo y que apenas están empapando en este tópico. Y hay un miedo terrible a los conceptos, ¿no? De repente sale no les digas personas con discapacidad porque se oye muy ofensivo, ¿no? Dile personas con capacidades diferentes o dile personas con capacidades extraordinarias, o dile personas extraordinarias, o dile diversidad funcional, ¿no? Yo utilizo el concepto de persona con discapacidad para los escritos porque es un concepto que se ha avalado por colectivos de personas con discapacidad y ellos son los que han propuesto que ese es el concepto idóneo para poder referirse a esa condición. Ahora bien, esto sale a partir de el consenso entre colectivos, la Convención sobre las personas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ONU. Es el tema, es el concepto vigente, por así decirlo. Sin embargo, pues ha habido autores que se han aventurado a cuestionar ese concepto y creo que eso es muy válido, ¿no? Y lo menciono porque a mí me gusta pensar en una persona en situación de discapacidad, que es totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo se comprende el concepto de discapacidad? Bueno, son todas barreras actitudinales, estructurales, que tiene una persona para desarrollarse de manera plena y de forma digna, ¿no? Esto quiere decir que la discapacidad no es una condición de la persona, es una condición que está en el entorno, ¿no? El hecho de, por ejemplo, tener una escuela en donde tienes personas usuarias de silla de ruedas y no tienes el mecanismo para que ellos puedan acceder a una segunda planta, es complicado. Ahí se encuentra una situación de discapacidad. En ese sentido, pues tendríamos que pensar en repensar las estructuras o las edificaciones para que no solamente los usuarios de silla de ruedas puedan acceder al edificio, ¿no? Sino para que todos pudiéramos acceder. Cuando tienes personas ciegas, este, el hecho de no tener material braille, pues también haces que se intensifique la condición de discapacidad, ¿no? Pero no es responsabilidad o no es un atributo que esté adherido a la persona, ¿no? Es un atributo que sale o sobresale cuando se manifiestan estas dificultades que tienen las personas para realizarse de forma plena, ¿no? En el tema de situación en discapacidad, por ejemplo, yo estaba viendo apenas un video en donde estaban haciendo como una entrevista a personas amputadas que tenían una liga de fútbol, ¿no? Cuando yo lo vi, estaban jugando entre ellos y me dice mi hermano, oye, ¿qué onda? Esto es discapacidad. Y le digo, ahí no existe la discapacidad, ¿no? Porque la condición o en el caso, por ejemplo, que la ONU define como la deficiencia, como la ausencia de la totalidad de una persona, llámese cognitiva, física, estructural, sensorial. Yo digo, a pesar de que hay una deficiencia, no hay una condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque ellos se están desarrollando de una forma plena, están realizando sus actividades sin tener esa limitante. ¿Que usan muletas? Pues sí, pero eso es una parte sería como una extensión de su cuerpo, ¿no? Es algo que no tendría por qué sumar o restar, ¿no? En la concepción de esas personas como personas, ¿no? Cuando ves ese entorno, si dices, bueno, aquí no hay una condición de discapacidad. Cosa contraria sería, por ejemplo, que tú como persona sin discapacidad le digas, no, es que el fútbol se juega sin muletas, ¿no? Entonces es como de, oye, pues, ¿cómo le hacemos, no? Yo no tengo problema en jugar
con mis muletas, ¿no? Que es una parte de mí o una extensión de mí o un objeto que me ayuda a desarrollarme de forma plena, pero cuando tú me las quieres quitar, pues ya ahí se nota la discapacidad, ¿no? Porque hay una barrera actitudinal y una barrera estructural, ¿no? Ahora, desde la parte educativa, ¿para qué incluimos? Si bien estamos en la tendencia y yo aplaudo mucho que más colegas y que más instituciones y que más dependencias de gobierno aquí en México eh, promuevan el discurso de inclusión, no solo de la discapacidad, sino de la inclusión en general, que la promuevan, yo lo aplaudo mucho, hay mucho que hacer, ¿no? De repente todo se queda en el discurso, de repente todo se queda en lo institucional y es muy complicado aterrizarlo. Y yo creo que independientemente de aterrizarlo, ¿no? De hacer que llegue, hace falta yo creo que un acompañamiento a nivel social, a nivel educativo también, para romper las barreras más difíciles que considero yo son las barreras actitudinales. En el trabajo de la doctora Agustina Palacios, una académica argentina, ella hace una narración de cómo han sido las visiones que hemos tenido como sociedad o como sociedades en el tema de la discapacidad, ¿no? Pasando por una visión de asistencialismo, o ella lo comenta, lo nombra como presidencialista, sí, modelo presidencialista, ay, se me fue el nombre, de presidencia, modelo de presidencia. De, no es necesario tener a las personas, ¿no? Sino las podemos tener a un lado, ¿no? Y en el actual, que es el modelo asistencialista, es como de, bueno, pues pobrecito, la condición de vida que tienes es muy mala, pues hay que ayudarlo porque no se puede valer por sí mismo, pobrecito porque tiene una enfermedad, ¿no? La discapacidad no es una enfermedad. Sin embargo, en ese modelo, pues sí se llega a percibir esos toques, ¿no? Ay, bueno, tiene la enfermedad y por eso está en silla de ruedas. No, es totalmente diferente, ¿no? Luego pasamos por un modelo médico rehabilitador, que es algo que yo he notado que estamos entre un vaivén entre el modelo médico rehabilitador y el modelo social, que ahorita los voy a explicar. El primero, el modelo rehabilitador, tiene que ver con esta parte de decir, ay, bueno, pues yo como persona sin discapacidad voy a hacer prótesis ortopédicas para que las personas amputadas puedan verse como los demás, como la norma, ¿no? Como todos los que no tenemos esa deficiencia estructural, ¿no? Y es, bueno, pues a lo mejor la persona que está amputada no lo necesita, o sea, probablemente la persona pues no se siente cómoda con la prótesis, probablemente a nivel personal, él no quiere tener la prótesis. Sin embargo, el otro, el que no tiene discapacidad, quiere hacerlo parecer a la norma, ¿no? Para personas que tienen que son sordos, por ejemplo, el hecho de quererles imponer el español y no darles el derecho de que en el espacio educativo tengan acceso a su primera lengua, que sería la lengua de señas, mexicana, argentina, estadounidense, española, es quererlos ajustar a la norma, es querer que sean como los demás, ¿no? Entonces es complicado pensar que querramos que todos converjan en un espacio en donde queremos que todo sea homogéneo, ¿no? Pero por otro lado, el discurso de la educación es hay que permitir la diversidad, hay que permitir la inclusión, porque un salón que es homogéneo no es un reto educativo, ¿no? Popkewitz comparte, bueno, yo comparto mucho lo que dice Popkewitz, que en el impulso de incluir también excluimos, ¿no? En ese sentido, tendríamos que pensar que cuando tratamos de incluir sin las herramientas, sin la teoría, sin la orientación adecuada, vamos a pasar como por muchos baches, ¿no? Yo digo que actualmente estamos medio preparados o estamos en el tránsito de estar preparados para atender a la inclusión, a la diversidad y a la discapacidad. ¿Por qué lo digo? Porque si bien este tema se ha venido
trabajando desde hace muchísimos años, desde hace décadas. Las personas que empezaron o que fueron pioneras en esto, tuvieron que pasar un proceso de años para fundamentar, justificar por qué tendríamos que decirles personas con discapacidad, por qué se tiene que elaborar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por qué esto, por qué el otro. Bueno, después de eso, las generaciones empezaron a decir, bueno, este tema, a ver, necesitamos incluirlo en la parte educativa porque está muy descuidado. Entonces, estas personas empiezan a hacer el tránsito de madurar la idea dentro del espacio educativo y actualmente están saliendo ya a formar a nuevos docentes o a nuevos profesionistas. Tengo el gusto de conocer a una compañera del Estado de México, Esca Solano, que ella ha sido muy activista en la parte de los derechos de las personas con discapacidad. Ella es arquitecto de profesión y ella está haciendo que impacte la parte de inclusión, de diversidad, de discapacidad en la parte de la formación de los futuros arquitectos, ¿no? Y eso es algo que se tiene que reconocer, que en todas las profesiones siempre tengamos presente este tema de forma transversal. No quiero decir con esto que el tema de la inclusión o la discapacidad sea prioritario en la parte educativa. Lo que quiero decir es que tiene que ser un tema transversal. ¿Por qué? Porque tanto la discapacidad como algunas otras condiciones específicas de cada persona, por ejemplo, el pertenecer al colectivo LGTBTIQ+, también te da otras condiciones, ¿no? Y las personas que lo defienden también tienen el impulso de que esto sea un tema transversal. Pero todo esto está englobado en el respeto a la diversidad humana, ¿no? En la parte educativa, el respeto a la diversidad humana yo creo que tendría que ser lo fundamental, ¿no? Lo que rige toda este entrelazado de temas transversales que tendrían que estar presentes en los currículums formativos de educación básica, de educación media, educación superior, para poder formar personas o ciudadanos que tengan un sentido de respeto a la diversidad humana, ¿no? A ver aquí. Ok, puedo mover tantito esto. Esto que pongo como resaltado, la última oración, es lo que decía un poco del modelo de presidencia, el modelo presidencialista, así se llama, que tiene que ver con que, por ejemplo, el docente de repente dice, bueno, tengo un niño con discapacidad o tengo a un joven con discapacidad cognitiva. Bueno, pues, ¿cómo le hago para evaluar? ¿Cómo le hago para que sepa lo mismo que los demás? Yo digo, bueno, pues yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es primero dejar a un lado la lástima, ¿no? Dejar a un lado ay, pobrecito, pues lo voy a pasar, le voy a poner 6. Pobrecito, no puede con ese tema, le voy a poner un 8, ¿no? A lo mejor. No, se trata de que el docente busque un punto en el que él pueda adaptar el contenido curricular para que la persona con discapacidad o con alguna dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda acceder a los mismos conocimientos o al mismo pensamiento en el sentido educativo que sus demás compañeros. En la educación, cuando a un profesor que está alejado de estos temas de inclusión y discapacidad le presentas este reto por primera vez, está lleno del no se puede hacer esto, no se va a poder este contenido, no puede porque yo no puedo estar con él todo el tiempo de clase, no se va a poder porque tengo otros 40 estudiantes y o me dedico a los 39 o me dedico a uno solo, ¿no? De repente a mí me ha tocado escuchar este tipo de discursos y sí es como de, pues los no ya los tenemos, ya sabemos que hay dificultades, las sabemos, ya sabemos que va a ser un reto, lo sabemos. Ahora el punto es tratar de encontrar lo sí se puede. Eh, Hay algo que es como muy importante para mí comentarlo y es saber que el docente obviamente no puede tener una carga desmedida de trabajo, no tendríamos por qué pensar, bueno, vamos a hacer 40 planeaciones para 40 alumnos porque estamos en el tenor de la inclusión y la diversidad. Se trata de hacer un contenido que sea tan flexible
que para las 40 personas, las 40 diversidades, pueda ser algo amigable, pueda ser algo benéfico en su proceso formativo. Ahora, en el tema, regresando otra vez en el tema principal, que es repensar a los futuros docentes, repensar las prácticas formativas, creo que sería muy bueno que en las instituciones de educación superior, que son las encargadas de formar a los futuros docentes, existan espacios en los que se cuestione más abiertamente al profesor. A mí me ha tocado escuchar testimonios, me ha tocado escuchar a compañeros que se formaron en otras universidades diferentes a las mías, y también tengo que decir que compañeros que se formaron en la misma institución que la mía, en donde el profesor que estaba enfrente de la asignatura te decía cómo lo tienes que hacer, qué tienes que hacer, cómo lo vas a resolver, y no tenían ni un gramo de idea de qué es lo que se tenía que hacer. Tuve el caso de una práctica en donde a mí me dijeron cómo se podía atender la diversidad desde la perspectiva del profesor, y cuando empiezo a ver todo este mundo de la inclusión y de la discapacidad desde la perspectiva de las personas con discapacidad, es wow. O sea, si yo hago estas acciones que me dijo mi profesor y que yo legitimé y que yo dije, esto es lo que se tiene que hacer, yo estaría teniendo visiones lastimosas, visiones de tratar de normalizar a la persona con discapacidad, y estaría lo más aberrante posible que podría haber pasado, estaría desconociendo la condición de persona de mi estudiante, ¿no? Porque lo haría una persona que solamente va y hace lo que yo le digo y dice lo que yo le pido, y creo que las instituciones de educación superior tendrían que ver por esos espacios que comentaba en un inicio, para que se cuestionara de forma más abierta a todo este proceso de formación que tenemos, ¿no? Como futuros docentes. Y también tendría que haber un proceso en donde el docente que está ahora tuviera la humildad y reconociera que el docente no lo sabe todo. Yo siempre he dicho que el docente siempre tiene que estar abierto a la vulnerabilidad, ¿no? El docente no tiene el conocimiento de todos los temas. El docente, porque de una asignatura específica, no tiene el conocimiento total de esa asignatura. Y sería muy osado de nuestra parte decir que nosotros podemos guiar a los demás, ¿no? El papel del docente no es guiar, es acompañar. ¿Por qué? Porque el docente, en el impulso de generar un espacio de enseñanza-aprendizaje, también aprende él, no solamente el estudiante. Sería muy osado que el docente siguiera con unas prácticas en donde diga, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que vamos a hacer cuando tengamos una persona con discapacidad. Para incluir, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? El decir algo como si fuera receta, como una prescripción para la conducta humana, sería como muy complicado, sería muy ruidoso para mí. Yo creo que lo dije en un inicio, cuando tengamos alguna dificultad desde la parte de docente para incluir o para incluir a la discapacidad, a las personas con discapacidad en el espacio educativo, lo más congruente con todo esta plática bueno, estas reflexiones que he compartido con ustedes, sería no pensar en qué voy a hacer como docente, no pensar en cómo lo voy a resolver, cómo voy a poder incluir a esta persona. Lo más adecuado sería preguntarle a la persona, oye, ¿sabes qué? Te desconozco a ti como persona, no he interactuado contigo, me gustaría alcanzar estos objetivos por el programa educativo que llevamos, me gustaría que aprendiéramos esto, pero ¿tú qué necesitas? ¿Tú qué ajuste razonable necesitas para lograr alcanzar este contenido, ¿no? Y ya la persona te dirá, oye, pues yo necesito que si vas a hacer exámenes escritos, me des una hora más porque pues a mí se me dificulta, no sé si es usuario de silla de ruedas, tenga movilidad reducida, pues escribir a la misma velocidad que lo haríamos los que no tenemos esa condición. Entonces yo necesito que me des una hora más. ¿Sabes qué? Pues yo no puedo escribir
tengo una tetraplegia, yo no puedo escribir, alguien más lo escribe por mí, pero yo necesito que esté ella. Bueno, pero la universidad a lo mejor la institución educativa no le permite el acceso, que sería como un tache para esa institución, ¿no? No le permite el acceso. Yo necesito que me des el examen para que yo me lo pueda llevar y contestarlo con mi apoyo, ¿no? Sea familiar, sea un apoyo médico, lo que sea, ¿no? Pero se trata de que el profesor se ponga en ese sentido de vulnerabilidad y de desconocimiento. El docente no tiene todas las respuestas. El docente, para lo que se forma desde mi perspectiva, no es para enseñar, es para acompañar en la enseñanza y el aprendizaje de otras personas. Educomplexus, tu guía de aprendizaje.